Unidad Educativa Carlos Larco Hidalgo. Ensayo, vacuna y fortalecimiento inmunológico en tiempos de COVID-19. Estudiante Elías Levi Pacha. Tema, vacuna y fortalecimiento inmunológico en tiempos de COVID-19. Tutor David Casillas. Curso primero BGU, paralelo C. Año lectivo 2020-2021. Sangolquí, Ecuador, 2021. Vacuna y fortalecimiento inmunológico en tiempos de COVID-19. Las dosis dadas en una vacuna deben ser exactas y precisas para tener un resultado favorable y exitoso. Según varios medios aseguran que una mala práctica de medición reduce en un 50% la eficacia de la dosis dada, y al igual se reduce la protección del 70% contra el virus. Actualmente la dosis de la vacuna moderna de COVID-19 es 2 dosis en dosis de 0,5 miligramos. De miligramos a litros, la conversión sería igual a 0.0005 litros. De mililitros a decilitros sería 0,005 decilitros. Y de mililitros a centilicios sería 0,05 centilicios. Uno de los temas más hablados es cómo crear conciencia ambiental para en un futuro no muy lejano tener un desarrollo sostenible. Para generar conciencia debemos llevar a cabo prácticas como la clasificación de residuos sólidos para tirar cada cosa en un contenedor que le corresponde. Actividades enfocadas a la reutilización de materiales y visitas a parques naturales para observar a los animales en su hábitat natural, lo cual ayuda a entender por qué es esencial proteger los recursos naturales. Este tipo de actividades despiertan la conciencia ambiental desde la infancia y dan lugar a generaciones más respetuosas con la naturaleza y su entorno. Una manera, al igual que los demás, es tener buenos hábitos de ejercicio, como ir caminando desde un punto A al B sin necesidad de utilizar transporte público, que aparte de contaminar el medio ambiente, hay un gran riesgo de contagio por el pequeño espacio y la cantidad de personas. Al igual, si van en carro doméstico, no hay tanto riesgo de contagio, pero existe la contaminación. Y esto es aún más grave que un contagio, porque sin un buen medio ambiente no existirá un mañana. Una forma más fácil y eficaz de generar conciencia es el arte urbano. Esto es eficaz por varias razones. Persuadir con trazos interesantes o no muy comunes, que genera un gran interés en la persona. Por más puntos que el arte urbano genera conciencia, el espectador e interés. Para ayudar a difundir los trazos son conocidos como murales, graffiti, pegatina, estructuras, plantillas. Tener una buena salud física es primordial para evitar contagios a medio o largo plazo. Todos saben que en esta pandemia hemos caído en una rutina, en obligaciones académicas a través de la educación virtual, permaneciendo sentados frente al computador durante largos periodos de tiempo. La actividad física, sin importar de la edad. Cuando se habla de actividad física, muchas veces se remite a la práctica de un deporte o realización de ejercicios físicos, pero es importante tener en cuenta que considera actividad física cualquier movimiento del cuerpo producido por acción muscular, que supone un gasto de energía. Por lo tanto, además de los ejercicios físicos y el deporte, otras acciones como realizar tareas domésticas, jugar, regar las plantas, bailar, subir y bajar escaleras, también son consideradas actividades físicas. Varios datos de la OMS que asegura el comportamiento sedentario y los bajos niveles de actividad física pueden tener efectos negativos en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Mientras que la actividad física y técnicas de relajación pueden ser herramientas valiosas para ayudar a mantener la calma y proteger su salud durante la cuarentena. Por estas razones son las suficientes para comenzar a tener una vida llena de ejercicio físico, psicológico, para tener una buena y estable calidad de vida. Varias disciplinas que ayudan a tener resistencia cardiovascular, que ayudan mucho, y no es necesario salir a un gimnasio, tranquilamente se lo puede ejecutar en casa. Un ejemplo sería flexiones de pecho, polichileno, burpees, saltos de cuerda.
Con estos simples ejercicios podíamos construir y aplicar una rutina diaria, y si se le añade una disciplina alimentaria tendría un resultado semejante a pagar una membresía de un gimnasio. The COVID-19 or the coronavirus as we can know it only continues to lurk, and the Ecuadorian population does not want nor can it stop their daily activities. On want to improve our immune system in strong food is necessary to have variety of fruits and vegetables. We can boil the necessary weapons so that our immune system is will to feed and will align this. We can also choose food supplement and probiotics, vitamins and minerals. And how to forget to have good exercise habits, to have good psychological health and help improve the immune system against viral disease. En tanto que comprende fundamentalmente que el hacer médico a lo largo de la historia, la ética es aún más prominente en situaciones de emergencias de salud pública. Luego de exponer los principios éticos esenciales y de enfatizar su valor en el ciudadano médico de todo ser humano, se plantea la inevitable tensión que su aplicación genera en los diversos contextos de la relación médica-paciente. Se presenta especial atención a las distinciones de las personas éticas en causas individuales y en ámbito colectivo de salud pública, particularmente en el curso de emergencias masivas con la descadena por COVID-19, a la luz de recientes documentales e internacionales, se discute la inevitable advenimiento de nuevas normas que deberían incluir aspectos socioculturales, psicológicos y legales poseedores de un impacto. Varias organizaciones internacionales de salud han reafirmado el principio básico de la práctica ética, consideración y respeto provistos en igualdad médica a todo ser humano, involucrado en un marco de referencias universal. Este principio significa que todas las personas cuentan e importan por igual, que sus intereses como seres humanos deben ser preocupación prioritaria de los demás y la sociedad en conjunto. Se analiza a escala mundial algunos aspectos relacionados con el surgimiento de las diferentes vacunas que hoy en día se emplean en nuestro esquema de vacunación, así que las primeras experiencias con ellas. Es un artículo dirigido a todos los médicos, especialmente a la medicina familiar, pediatra y epidemiología, quienes construyen el personal de salud que más directamente se encuentran vinculados con el tema. En el año 1942 y 1943, durante periodos cortos como las campañas con vacunación antivariólica, difteria y tétanos, posteriormente con vacunas VGC, y en 1977 fue el primer país de América en implementar el PAI de manera oficial. Desde el año 1921 fue la primera vacunación. Esta fue debida a una enfermedad llamada tuberculosis que afecta especialmente a los pulmones. Seguidamente le sigue la difteria, que su vacunación se dio en el año 1923. En 1926 se dio una vacunación de la conocida enfermedad tosferina. Seguidamente, en el año 1935 se dio la vacunación de la fiebre amarilla. Después de 3 años surgió una enfermedad llamada tifus, que fue en 1938. En 1952 una enfermedad nueva llamada
poliomielitis. Después de 2 años surgió una vacunación llamada Anthrax en el año 1945. La sarampión surgió en el año 1963 y seguidamente la parotiditis, que fue en el año 1967. En el año 1969 se dio una nueva vacunación por la enfermedad rubeola. En el año 1974 la enfermedad meningitis, que fue afectada al cerebro, tuvo su vacunación en ese año, una enfermedad que afectaba al hígado y principalmente. Surgió en 1981, fue llamado hepatitis B. La varicela tuvo su vacunación en el año 1984. La hepatitis A surgió en el año 1991. En 1998 fue la fecha que surgió la enfermedad del Lyme o rotavirus. En el año 2006 el virus VPH tuvo su vacunación. Seguidamente en el año 2009 la gripe tipo A tuvo su vacunación en ese mismo año. Recientemente en el año 2012 el hepatitis E tuvo su vacunación y en pasados años, en el 2019, el ébola tuvo su vacunación. La vacunación en el Ecuador es un hecho desde el 21 de enero de 2021 en la ciudad de Guayaquil. Esto da como consecuencia una gran disminución de contagios en todo el Ecuador. Esto no es la única solución al problema. En varios casos, cuando una persona es contagiada y tiene su sistema inmunológico en buen estado, la persona no sufre complicaciones severas. Una persona que no tiene un buen funcionamiento de su sistema inmunológico sufre varias veces de complicaciones muy graves como dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, incapacidad de hablar o moverse. Son estas mismas las consecuencias de no tener un buen sistema inmunológico. En los últimos años de esta pandemia, varias personas afirmaron que la pandemia le ha dado un respiro a la naturaleza, pero no se acerca ni un poco a la realidad. En esta pandemia ha generado la mayor cantidad de CO2 que se ha registrado en la historia de las pandemias. Esto al igual que se confirmó un desecho masivo de mascarillas en lugares públicos. Estas acciones llegaron a un punto de contaminar más que en años pasados. En las islas Soko, Hong Kong, se mostraba una enorme cantidad de mascarillas quirúrgicas acumuladas en la playa. Por otro lado, los animales que han vivido cerca de las ciudades deambulaban las calles siempre que eran dominadas por el ruido, el movimiento. Se lograron ver a zorros, zarigüeyas, jabalís, monos, patos, pavos, los cuales nunca se habían animado a deambular como en esta pandemia. Asimismo han tenido el impacto ambiental, la búsqueda y la creación de las vacunas contra el COVID-19, la más conocida y distribuidas en todo el globo terráqueo han sido la Pfizer, vacuna Moderna, Janssen de Johnson y Johnson, vacuna ARNM, vacuna de vectores virales. Las anteriores vacunas mencionadas son las vacunas aprobadas por el OMS. Sin embargo, las vacunas seguras, efectivas, autorizadas y recomendadas son solo tres, las cuales son Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson. Los compuestos químicos de estas vacunas son los siguientes. Tenemos todas estas Todos estos compuestos son mayoritariamente las que contiene Pfizer. En la vacuna Moderna tenemos un poco más y en la vacuna Moderna la vacuna de vectores virales. En Ecuador existen dos tipos de vacunas, Sinovac y Moderna. Cada una de ellas cuestan alrededor de $10 a $80 americanos. Para una buena y efectiva práctica se necesita media dosis y 8 asistentes para la colocación de la vacuna Sinovac, y para la colocación de la vacuna Moderna se necesita una dosis de 8 asistentes de una vacuna, y al día se vacunan alrededor de 30 personas en bodega de una mesa. La vacunación existe en 10 dosis y 80 asistentes. Tenemos aquí
un ejercicio de programación lineal. ¿Qué sería hasta aquí? Para la vacunación contra el COVID-19 se debe tener al menos 3 derechos humanos. Uno de ellos es el derecho a tus propios pensamientos. Esto porque si uno tiene un pensamiento de que no se quiere vacunar, de que la vacuna no sirve, tranquilamente no se la puede poner y no se le puede obligar a la persona. Derecho a la vida, porque en un caso dado que no se le vacune y se enferme y se muera, estaría afectando a un derecho. Derecho a la salud. Los primeros en vacunarse fueron los médicos, enfermeras y adultos mayores. La razón por los que fueron vacunados primeros en su gran importancia en el sistema de salud pública. Un gran emprendimiento en esta pandemia fueron las comidas caseras que propinaban una ganancia para las personas que hacían de ellas. Muchos emprendimientos que nacieron en pandemia al día de hoy son grandes negocios exitosos por su constancia de innovación y su liderazgo. Estas son algunas cualidades de un exitoso emprendedor. Esto ha sido todo, gracias.